¿Qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a una edición de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada y quien les habla, Tony Cruz. Hoy terminaremos de darle forma a la edición del centro de la Liga Nacional, una edición que nos ha generado problemas de los 2 años en los cuales hemos estado analizando las ediciones de Grandes Ligas y no ha sido la excepción. Nos quedaría después de este programa un par de programas más aquí, que sería el oeste de la Americana, para terminar nuestra visión completa a las ediciones de la mayor. Exactamente, creo que vamos justicos con la fecha de inicio de la temporada. Así es, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Línea Entre Dos, en cualquiera de sus emisiones o formatos. Así que agradecido, quiero aprovechar de entrada algunos amigos que se han comunicado, que va creciendo esta comunidad de Línea Entre Dos. Por supuesto, Henry Olavarría, ya impelable, amigo de la casa. Impelable. Por supuesto, Américo Ramírez, que nos escribió, expresó su opinión en el video análisis de los Orioles de Baltimore. Para Carlos David Villa, el amigo mexicano que constantemente está manifestándose en nuestro video. Le gustó el resumen de la liga, de la división centro de la Liga Americana. ¿Ese que es de Cleveland? No, Luis Romero. Luis Romero. Luis Romero, que incluso tienen fanáticos de Cleveland de distintas partes, según me explicó, de distintas partes del mundo. Él está en México y tienen un podcast donde hablan de los indios de Cleveland y la actualidad de los indios de Cleveland. Van a tener bastante tela que cortar. ¿Cómo no? Recordarles, por supuesto, que nos sintonizan a través de nuestras emisoras radiales, Panas Online desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, DLCB Radio de los Hermanos de la Cruz en Barquisimeto, La Perla 94.5 FM en Margarita, la que más suena, y Paraíso FM para todos los gustos, también en la isla de Margarita, el buen amigo Rómulo, que siempre nos manda saludos por ahí. Bueno, muy importante, muy importante. Bueno, Tony Cruz, el día de hoy, Tony Cruz y Aquiles Estrada, ¿qué vamos a arrancar hablando? Pues nada más y nada menos que de un equipo que en Venezuela, y estoy seguro de probablemente en la República Dominicana también, la vieja fanaticada le ha guardado mucho cariño, los Rojos de Cincinnati. El querido Cincy le decían en una época aquí en Venezuela, en los principios de los 70. Pero que distan muchísimo de ser aquel equipo excelso, competidor, aguerrido. Ya se ve bastante lejos aquel último título en 1990, la barrida ante nuestros Atléticos de Oakland. Por aquella época sí eran nuestros, ahorita no. Eso era. En esa época todavía yo era fanático de Oakland. Exactamente. Entonces, bueno, estos Rojos de Cincinnati que están buscando la manera de volver a competir. El año pasado, con muchos altibajos, más bajos que altos, pero ellos arrancaron muy bien, algo parecido a los Piratas, y después terminaron hundiéndose. 77 y 85 fue su marca para el 4º lugar en esa división, Tony Cruz. Sí, empezar que para mí el alto bajo que tú mencionaste es McLean de la Cruz. McLean, un tipo pequeño corredor, McLean casi 2 metros de estatura de puro talento. El Eli. Sí, el Eli. Y por supuesto empezar por lo que fue el regreso, la venida de Terry Francona, un manager. A mí particularmente me encanta Francona, me parece que es un manager cabal, lo ha hecho bien con todos los equipos de los cuales ha estado. Sí. Ese tipo de tipo simpático que a mí por lo menos me encanta mucho. Y compartir la historia sobre cómo regresó después de muchos años de lesiones, de problemas en la rodilla, físico, en la espalda, la cadera, en fin, se sentía mal, termina retirándose del béisbol con Cleveland. Y después de eso pues pasa 4 o 5 años de retiro jugando golf, estando con la esposa, viajando y demás. Un día llama a una de las hijas y le dice: mira, estoy considerando a ir a una oferta que me están diciendo, los Rojos me están llamando. Y la hija se preocupa y llama a la hermana y le dice: mira, papá te va a llamar y dile que te guste la idea, aunque pienses que no. Así como preparándola para el escenario posible. Todavía él no había hablado con la hija. Cuando finalmente habla ya estaba prevenida sobre que ya estaba medio cocinándose por ahí. Me refiero a su regreso a la actividad como manager de béisbol, en esta oportunidad con los Rojos de Cincinnati. Así es. Primero, afortunadamente que está sano. Sí, ¿no? sí. Que está sano. Así como tuvo un grupo con muchas figuras
y ganó en Boston, también demostró con los Indios de Cleveland, en ese momento todavía eran Indios de Cleveland, demostró que también con grupos jóvenes, con peloteros en proceso de formación, también podía hacer un buen trabajo. Y eso es lo que tienen este núcleo de los Rojos de Cincinnati. Hay peloteros muy interesantes, con muchas capacidades, pero también con mucho por qué demostrar. Y ya llegando a una edad donde o demuestras que eres una realidad o te vas a quedar en esa promesa que se convierte en una decepción. Ahora, yo no creo que todos sean flores. No. A pesar del cariño que uno le puede tener a Cincinnati, porque en una época pues había muchos peloteros latinos, César Jerónimo, Eddie Concepción, Tani Pérez, y uno como que le agarró cariño a esa generación de peloteros sumamente exitosos. Varios de ellos están en el Hall de la Fama, otros deberían estarlo y todavía no lo están, me refiero a Concepción y a Rose. Entonces uno les tomó cariño por esa misma situación. La situación de los Rojos en este caso está, digamos, libre de albedrío, porque de alguna manera está en una división que le permite soñar dentro de algún escenario. Si bien no creo que haya tenido tanta mejoría, las mejorías son bien puntuales y ahorita se la va a Aquiles con quienes llegaron, quienes se fueron. Pero lo cierto del caso es que yo creo que tienen el mismo núcleo y que ahora con un mejor manera podrían hacer ese salto adelante en una división, repito, que permite soñar. ¿Por qué permite soñar? Porque ningún equipo, sin excepción, ni siquiera los Cachorros, que aparentemente lucen como favoritos en este momento, o los mismos Cerveceros, los campeones divisionales del centro, tienen tal vez el talento suficiente como para decir, tú no vas a competir. Yo creo que Cincinnati está en ese mismo sitio. Exactamente, concuerdo, suscribo cada una de tus palabras, porque esa es la realidad. Vamos a hablar hoy de dos equipos que están en una situación semejante, pero con una disposición distinta. Hablando del movimiento, los Rojos han sumado a Brady Singer, picha zurdo, Gavin Lux, a José Treviño, que le acaban de dar una extensión de contrato de 3 años por $15 millones, a Taylor Rogers, el hermano, los gemelos que son uno derecho zurdo, este es el zurdo, Scott Barlow, a Brian Shaw, a Nick Martínez, a Austin Hayes, a Alex Young, a Brent Suter y a Wade Miley. ¿Quiénes se fueron de este equipo? Jonathan India. ¿Mencionaste a Gavin Lux? Sí. A Jonathan India, que lo envían a los Reales de Kansas City para traer a Singer, a Ty France, a Fernando Cruz, que pasa en el cambio a Treviño a los Yankees de Nueva York, Buck Farmer, Justin Wilson, Jacob Jones, Ahmed Rosario y Luke Miley, entre las piezas principales que hicieron vida con el equipo el año pasado. Entonces tú estás trayendo, primero el año pasado hubo muchos problemas de lesiones, perdieron por lo menos a TJ Friday, lo perdieron en las primeras de cambio, a el inicialista, a Cristian Encarnación Strand, lo pierden por una fractura en la mano. Total que bueno, fue un año bastante accidentado, en el cual varias de sus piezas pasaron bastante rato en lista de incapacitados. Esas piezas demuéstrame qué tienes, porque tampoco es que son muchachitos de 21 o 22 años, ya son peloteros entre 25 y 27 años. Por eso digo que ya es el momento de o explotas o demuestras que de verdad ese potencial que te dieron es realidad, o simplemente te quedaste en una promesa. La rotación tiene piezas interesantes como un Hunter Green, que ha ido justamente en ese proceso de ir afianzándose, de ir haciéndose pitcher. Eso te iba a decir yo, porque brazos siempre tuvo. Sí, señor. Ahora, a veces la expresión loquito, era un tipo que como que tenía demasiado talento, pero no sabía cómo canalizarlo. Un tirador. Sí, era un lanzador de piedra. Ahora se está convirtiendo en un pitcher. Exactamente. Entonces, ya tuvo una muy buena campaña el año pasado, que fue mostrando cosas promisorias para confiarle ese rol de as de la rotación. Brady Singer en la rotación de los Reales era probablemente el cuarto lanzador, detrás de Cole Ragans, detrás de Seth Lugo, detrás de Michael Wacha.
Y bueno, necesitaban unos ofensivas y los otros picheos, y consideraron que esas eran las piezas que tenían prescindibles quizás para poder buscar ese objetivo que los llevase más allá. Nick Lodolo, que es un pitcher zurdo con mucha calidad, pero también con mucha propensión a las lesiones. Nick Martínez, que ya es un pelotero con un suficiente rodaje, que para un fondo de una rotación te puede servir perfectamente. Y el que estaba llamado a ser el quinto abridor, Andrew Abbott, resulta que tiene que comenzar la lista en lista de incapacitados, y será Carson Spires el que lo sustituirá en esa rotación. Graham Ashcraft, que lo habíamos visto en esa rotación en años anteriores, que también es un pitcher que tú lo ves lanzar, entonces, bueno, aquí hay potencial, pero se ha ido minando por las lesiones. En definitiva, no tuvo un buen sprint training y va a ser el que se encargue del relevo largo. Y Wade Miley, que viene recuperándose de una operación, un tomillón, que el proceso ha sido bastante positivo porque ha tenido el ahínco de recuperarse. Wade Miley, ya con 37, 38 años, dice: mira, yo no quiero esperar más, porque esto es o funciona o ya lo dejo hasta aquí. Yo estoy satisfecho con la carrera que he realizado. Yo creo que todavía tengo en el combustible para seguir, pero todo depende de cómo se recupere, cómo mi cuerpo responda a la recuperación. Sí. Y ya por lo menos ha estado lanzando algunas cosas. Si fuera por él ya quiere en mitad de abril estar lanzando, pero lo están llevando un poco con calma, ¿no? Esto hablando de lo que será este grupo de lanzadores abridores, que por ahí también tendríamos que mencionar, entre otros, el principal prospecto de esta organización del picheo, que es Red Lauder, uno de los principales. Red Lauder es un pitcher derecho que incluso hizo toda la escalera el año pasado, Tony. Pasó clase A, AA, AAA y llegó a grandes ligas. Un lanzador que está en muy buena consideración, en tan buena consideración que el primer pick del draft de 2023 fue Paul Skeens, si se recuerdan. El siguiente pitcher que tomaron en ese draft, en el puesto 7, fue este lanzador Red Lauder. Hay que ver, porque ha tenido algo de... Sintió que no se estaba recuperando lo suficientemente rápido después de los trabajos. Él llegó temprano al campo de entrenamiento de los Rojos. Dijo: mira, yo no me siento que no me estoy recuperando lo rápido que debería. Y bueno, empezaron le pusieron un plan, lo revisaron, no hay daño estructural, y lo van a llevar poco a poco. Pero esto es un lanzador que ya mayo, alrededor de eso, debería ser parte de esta rotación de abridores. Vamos a continuar con el resto y después te hablo de otro prospecto más. Háblame tú del cuerpo de relevistas. Bueno, ahí hay interesantes piezas, ¿no? Scott Barlow, Emilio Pagan, el gemelo Tyler Rogers, el zurdo, Tommy Santillán y Sam Moll. Son un cuerpo de relevo bastante efectivo. A mí por lo menos me gusta mucho tanto Rogers, un especialista. Hubiese sido un especialista de zurdo contra zurdo en otro contexto. Ahora sabemos que tiene que enfrentarse por lo menos a 3, pero te puede hacer los outs de los derechos. Y Emilio Pagan, su parte más fuerte de ese bullpen es su cerrador. Alexis Díaz es un gran pitcher, uno de esos lanzadores que tú no tienes duda de que puede hacer el trabajo de manera notable. El año pasado tuvo 28 juegos rescatados en 60 partidos, con una efectividad de 3.99, pero yo creo que va en ascenso. Un lanzador tan solo de 27 años que está llegando posiblemente a su prime. Ella ha madurado. Yo creo que va a tener una campaña de 35 o 36 rescates, muy probablemente. El hermano menor de Edwin, le falta un poco de consistencia. Sí, porque tiene como muchos picos, valles. Sí, definitivamente. Entonces esa consistencia que tú necesitas en un relevista de cierre, que es tan importante. Pero coincido contigo, hay bastantes brazos interesantes en ese cuerpo de relevo. Cuando vemos lo que van a poner al campo, Tyler Stephenson, me estabas comentando, tiene problemas en el oblicuo. Va a arrancar en lista incapacitado, entonces le va a dar a Treviño la oportunidad de iniciar la campaña como receptor de planta. Así es, en las primeras de cambio ha dejado muy buenas impresiones, y por eso es que viene lo del contrato. Al parecer que ya
rápidamente ha tomado ascendencia dentro del grupo de muchachos, ha estado jugando incluso hasta tocado, tuvo una fisura en el pulgar de su mano derecha y aún así ha estado, o sea, se ha mantenido en el terreno, o sea, una muy buena impresión. La primera base de este equipo va a ser jugada por Jeimer Candelario, un pelotero. Yo puedo, digamos que... Yo veo más a Candelario rotándose entre primera y designado. No lo veo como primera de todos los días. Bueno, él ha venido jugándolo y mientras bate... Lo que pasa es que cuando te volteas y ves qué hay, a lo mejor sí pueden entre Encarnación Strand y él... a rotarse. Rotarse, probablemente allí. Pero Candelario, si hay uno de esos peloteros ya contrastados, que es rendidor, bueno, es Jeimer Candelario allí en la primera base. Matt McLain es una pieza importante para este equipo porque básicamente sí, apartaron, o sea, salen de Jonathan India para dejarle el camino libre a McLain, que tuvo también muchos problemas de lesiones el año pasado. No fue tanto lo que jugó McLain, pero es un pelotero en el cual hay expectativas, un hombre que hace mucho contacto, que es rápido, que es hábil, fajador, que bueno, debería ser una de esas piezas de la parte alta de esa alineación. La tercera base se supone que va a estar para Gavin Lux. Si vimos algunos problemas en Lux en la segunda base de los Dodgers el año pasado, es bastante retador imaginar lo que puede ser Gavin Lux. Si tuvo problemas en segunda, imagínense en tercera, donde los batazos son más violentos y los tiros son más largos. No estoy tan claro ahí. Bueno, la verdad es que el caso de Lux es bastante extraño, porque el Lux, como campo corto, había sido un campo corto bueno en toda su carrera durante las menores, tanto así que la gente de los Dodgers no va tras Corey Seager, lo deja ir a la agencia libre, porque pensando ellos tenían a Gavin Lux, era el que lo sustituía, y Gavin Lux era el matón de las ligas menores. O sea, si ustedes revisan los números en las menores, para el momento, o sea, justificaba eso. Viene la lesión de la rodilla y después de eso, yo no sé si es alguna limitación para desplazarse, si ya pasa también, tú que sabes de eso, de esas lesiones de rodilla, si también es parte de un aspecto mental que te cuesta soltar, el temor de poder hacer algo, de lesionarte, que quizás no haya quedado del todo bien y algo sentirá en la rodilla, pero bueno, lo cierto es que su tiempo con los Dodgers termina. Va a parar a los Rojos de Cincinnati y ya veremos cómo le funciona ese experimento en la tercera base. Ellos tienen como un seguro de vida, que era el pelotero llamado a ser el tercera base el año pasado, que era Noelvi Marte, dominicano. Pero Noelvi Marte recibe una suspensión por uso de sustancia prohibida y bueno, ya avanzada la temporada, es que bueno, hace sus juegos de 80 partidos, creo que le metieron de suspensión, si mal no recuerdo, ¿no? Hace su periplo en ligas menores, va a las grandes ligas y los números no fueron buenos. Tanto que probablemente él vaya a arrancar la temporada en las menores. Entonces dependerá de él lo que vuelva, tiene que quizás no comenzar de cero, pero tiene que labrar su camino para llegar allá. Y los Jardines... ¿mencionaste a Eli de la Cruz? No, eso te lo estoy dejando a ti. Bueno, pues yo sí voy a mencionar. De cruz a cruz. Antes de meterme, para los hermanos de la Cruz, no es familia. Para mí, uno de los peloteros. Los dos juntos no hacen un Eli. Saludos a Francisco y a Raúl. Eso lo dijo él. Hermanos, yo no dije nada. Esto fue Aquiles. Ahora, de la Cruz es uno de esos peloteros que uno. Difícilmente no le pondría la etiqueta de estrella, ¿no? Estrella en todos los sentidos, pelotero que se robó 67 bases, le dio 25 jonrones, 76 remolcadas y batió 259, que es poco, pero tiene un bemol, 218 abanicados, se abanica mucho, falla en situaciones en las cuales solamente tiene que dar un rolling por segunda, y eso es ahí donde viene mi crítica. O sea, tiene un brazo portentoso, corre como un venado, o sea, estatura, tiene mucha fuerza, pero hay veces que el béisbol no te da, o Dios no te da todas las herramientas juntas. Parece que esta herramienta de aquí le falla. ¿Por qué digo esto? Porque si tú eres tan talentoso y lo que tienes que avanzar un corredor, ¿por qué no das
un rolling por segunda, un flejito por aquí. No, entonces él tira swing de jonrón todo el tiempo. Y no todo el tiempo tú puedes sacar la pelota. Tienes que ser un pelotero también de equipo. Y eso es lo que yo le critico a De la Cruz. Tiene las herramientas para ser una superestrella, no una estrella, una superestrella. Si lo logra o no lo logra, solamente esto lo sabrá. Mira, a mí me pasa con algunos peloteros, y sobre todo cuando destacan cosas con los nuevos parámetros de medición, ¿no? Que lanza a tal velocidad, que corre tal... Claro, tú ves los highlights de eso y tú dices, wow. Sí. Porque físicamente es un portento. Sí. Pero ¿cómo se traduce toda esa habilidad, todo ese talento, todas esas aptitudes físicas, cómo se traducen en beneficio para el equipo? Ahí es donde... Y si buscas... el comportamiento defensivo tampoco es muy amable, ¿no? Hay unos detalles defensivos que yo estuve repasando en estos días, buscando videos, busqué 2 o 3 que me traían a la mente lo que yo recordaba, y hay 2 casos que traje. Por ejemplo, un rolling de rutina que coge la bola, digamos no profundo, pero bastante profundo en el abanico del campo corto, pero no hacia la tercera. Y con un corredor de rutina mete el brazo a 100 y pico de millas para el inicial, termina volando la pelota. Entonces yo decía, pero ¿hacía falta para sacar ese out tirar tan duro? No. Entonces en otras jugadas me pasa lo contrario, que de repente pelotas que no tenías que atacar, las atacaste y te metiste en un bote complicado y fallaste. Entonces es un criterio, por eso hablo de esto, porque si el corredor es lento y si el batazo es violento, ¿por qué tú tienes que tirar 100 millas para primera? La madurez. Eso, la madurez puede marcar una diferencia con él. Por lo menos hay algo que me está gustando del sprint training, que ya se lo he dicho varias veces, no le presto atención a esas estadísticas, te sirven para ciertos parámetros, y es que ha estado haciendo mucho más contacto, ha estado mejor la tasa de ponches y de bases por bolas, ¿no? Que eso parte de la disciplina en el plato. Yo no sé, pero bolas fueron casi 4-1 el año pasado, o sea, por cada boleto 4 ponches. Exactamente. Entonces, cuando tú ves que esa proporción de ponches ha bajado considerablemente y ha aumentado la cantidad de boletos y ese número está parejo, y con lo que corre, hermano, exactamente, un boleto es un triple. Te habla, yo no sé si parte de que también es un grupo muy modesto, quizás, no se malinterprete. No hay una gran figura, la gran figura ahí es él, ¿no? Entonces no hay esa compañía de algún pelotero veterano que le diga, mira, por aquí no es, hacia acá, es esto, le hace falta un mentor. De esto, exactamente, déjate este invento por aquí, haz tu cuestión como es. Y quizás un hombre como Francona pueda ser pivotal para De la Cruz. Inteligente, yo creo que sí es. Inteligente, yo creo que sí es. Es un tipo que aprendió rápido. De inteligencia beisbolera. Exacto. Son 2 cosas distintas. No. Una cosa es lo inteligente que tú puedes ser, y otra cosa es la aplicación de esa inteligencia al juego de pelota en el concepto de intentar ganar el juego de él. Déjame desarrollar mi punto. Ajá. El tipo aprendió inglés rápido, sabiendo que era importante, que para él era importante la comunicación, no solamente con sus compañeros, sino también con la fanaticada. Él ha entendido muy bien lo que es el rol del pelotero y la figura, ¿no? En eso a mí me parece, y es bueno que hagamos la aclaratoria, porque a lo mejor nosotros nos entendemos cuando decimos, mira, es inteligente o no es inteligente, y es el IQ de béisbol. Claro, yo lo entiendo perfectamente. Políticamente hablando, yo he hablado con él. Pero tú también tienes que demostrar con acciones que ese IQ está ahí. Y muchas veces el que tiene ese IQ y tiene muchísimas menos habilidades que otros, logran hacer carreras más largas y logran ser más eficaces que otros que tienen todo el talento del mundo, pero no pueden conducirlo, porque ese talento es necesario que tenga un propósito. Sí, claro. Entonces, con Eli De la Cruz, para mí es el mejor pelotero de este equipo, sin duda alguna. Por lejos. Ajá. Y es el factor que puede hacer que muchas cosas ocurran alrededor de él. Entonces, bueno, ya veremos cómo se va dando esa situación durante este año. Tú me habías dado los jardines. Los jardines no me impresionan, te lo voy a decir. Pero tienen útiles, cumplidores, pero no hay ninguno
que me parezca demasiado. Tal vez el que más me gusta a mí es Jake Fraley. Lo hizo bastante bien el año pasado, a pesar de que sus números fueron discretos en 350 turnos. Me gusta lo que puede aportar un pelotero como Austin Hayes, que es un pelotero que está como huérfano. En Baltimore lo ponían a jugar a veces sí, a veces no, pelotero de rol. Después fue a otro equipo de la Filadelfia. Y más o menos la misma situación. Aquí yo creo que tiene como conseguir un nicho donde pueda jugar. Y el otro es TJ Friedl, que es otro pelotero interesante, pero también con cierta tendencia a lo que son las lesiones. El año pasado jugó tan solo 85 partidos y 241 turnos. Si me permites un símil, estos están en el podio. Primero está Minnesota. Segundo están los Rojos en el top 10 de peloteros blanditos. Esto está con Braxton ahí peleando cabeza a cabeza. Son peloteros, hay muchos peloteros de esta nómina que son bastante propensos a las lesiones. Entonces veremos, eso es parte de una temporada tan larga como la de las Grandes Ligas, esos 162 encuentros. Entonces bueno, veremos. Se supone que Cristian Encarnación Strand va a ser el designado principal. Y ese es otro pelotero. Yo lo veo fichado ahí con Candelario. O sea, Candelario no es en primera, él puede derrotarse tanto como designado como el inicial. Yo no veo ninguno en determinada posición tiempo completo. Bueno, lo que pasa es que tienes la posibilidad, ¿no? Te da uno bateador derecho, el otro bateador de las dos manos. Entonces, por supuesto, muchas veces los bateadores de dos manos son poco lo que son como Chipper Jones y como Víctor Martínez, que realmente son bateadores de dos manos. Sí. No que batean a la zurda y se paran a la derecha. Entonces, bueno, a lo mejor ahí se da una condición de platoon puede abrirse la puerta a la condición de platoon, y probablemente sea mucho dependiendo de lo que logre hacer Noelvi Marte. Si tumba la puerta hacia las Grandes Ligas a punta de batazo, le van a tener que conseguir un lugar. Ya para terminar rapidito, solamente lo vamos a mencionar: Spencer Steers, infielder y jardinero; Santiago Espinal, Jaime Candelario en el rol que le den, Levi Jordan, Blake Dunn y Stuart Fairchild. Son la banca, los infielders, los suplentes, los jardineros con los cuales vas a contar Francona para administrar el tiempo de peloteros que estén tocados, cansados, etcétera. Yo creo que tienen, dentro de ese aspecto, me gusta lo que da la banca de Cincinnati. Te quería hablar un poquito más de lo que es la condición del novato que te había mencionado, de Red Lauder, porque me llamó mucho la atención, porque no es el típico muchacho que llega ya lanzando 98, 100 millas, ¿no? Y hablan muy bien, y cuando leí, dije, wow, esto me suena a esos pitchers noventosos. Esto suena algo así como un Maddux, guardando las distancias, ¿no? Hablo de características. Hablan de que tiene un tremendo feeling por el picheo, que tiene una sensibilidad particular, de esos tipos que tienen ese instinto para lanzar, y esa inteligencia para ejecutar, que es un lanzador con un gran control y no posee una recta muy rápida, entre 93 y 97 millas cuando le está caminando mucho las 97. Bien, la compro, yo me quedo con eso. Pero no es realmente un lanzallamas, pero lanza rectas de 4 y de 2 costuras. La recta de 2 costuras tiende a caer y suele inducir muchísimos rolling con ese picheo. Pero hablan maravillas de lo que suele ser el cambio de velocidad de este caballero, entre 86 y 87 millas, que también se hunde llegando al plato, que hace abanicar mucho a los rivales y que también induce muchísimos rollings. Lo acompaña de un slider, que también es un slider bueno, que no utiliza tanto la recta de 4 costuras, pero tiene para emplear esto, y que es muy hábil mezclando, es consistente en su mecánica, lanza 3/4, y sobre todo han destacado la inteligencia de irse adaptando en ese proceso de ir subiendo en complejidad por las categorías que le ha tocado, ¿no? Entonces, ya para cerrar este punto, en global, su temporada del año pasado comenzó en clase A fuerte. Ahí tuvo 2-0, 2.49 efectividad en 25 episodios. En AA 4-4, que fue donde más lanzó, 4.31 en 71 innings. Tiene una sola presentación en AAA, donde no le hacen carreras en 6 episodios y poncha 7, solo 3 hits. Y después de eso lo llevan a las Grandes Ligas. El año pasado, 2-2, 1.17 de efectividad.
En 30 episodios 2/3, 14 boletos, 22 ponches. Curioso que donde más trabajo le dieron fue en AA. O sea, me refiero, más trabajo y pasó más trabajo también. O sea, trabajó más y le costó más, porque la efectividad es casi de 4.70. Pero los amigos entendidos y más versados de esto que yo, que trabajan como scout y demás, que han trabajado en organizaciones, traen en organizaciones, suelen hablar de que AA es realmente la categoría para medir. Que en AA es donde saben si va a ser o no va a ser. Que AAA ya es para pulir ciertos detalles, que es para ciertas cosas, pero que la categoría, por decirlo así, filtro, es AA. Entonces quizás por eso vemos esto así. Y así como hablamos de este lanzador, el prospecto número 1 de esta organización, que fue tomado en el draft del año pasado, de hecho fue el segundo pick en general. El primero fue Travis Bassana y el segundo fue este lanzador, Chase Burns. Lanzador atlético, curiosamente, eso... el papá tiene que ser militar, porque este caballero nació en Nápoli, en Italia. Entonces, este muchachón, 1,90 m y 95 kilos. Tú ves las imágenes y algo más o menos así el porte físico de Paul Skeens. Este sí es un lanzallamas que ha estado aprendiendo a lanzar otras cosas más, ¿no? A emparejar la cuestión del repertorio, pero es otra pieza que tiene la expectativa de que siga el mismo camino que siguió este joven que le hemos mencionado, Red Lauder. Así que tienen dos brazos ahí que les permite soñar. Ya veremos si en el transcurso de la campaña los terminamos viendo en Grandes Ligas como ellos esperan. Amén, así será. Dentro de unos días nada más, que se acerca lo que va a ser el resto de la jornada inaugural en la Liga Grande. Por los momentos nos vamos al toque de control y seguimos en breve con mucho más de esta línea entre dos.